ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם, נמצא השם יתברך. Habiendo definido qué es Azazel, entonces podemos continuar con nuestro estudio, sabiendo que Azazel es esa parte o el cabrito que se le daba al Sitrai Hará al otro lado para que se entretuviera y así no poder levantar juicios en contra de Israel. Proseguiremos con nuestro estudio, ya que a este cabro se le imponían las manos y se le confesaban los pecados del pueblo y él cargaba con su pecado. Esto no es más que una simbología de nuestro Mashiach Yeshua, que también recibió los pecados por nosotros y los llevó consigo hasta morir por ellos. La pregunta entonces es, ¿cuándo Yeshua recibió los pecados de todo el pueblo? Hay dos respuestas para eso. La primera, entonces, respuesta es cuando él va a ser bautizado. Recordemos que Yohanan o Juan el Bautista no quería bautizarlo, sino más bien le dijo a Yeshua, quiero que tú me bautices a mí. Entonces, Yeshua le dice, no, porque es necesario que la justicia se cumpla. Y en Juan 1, verso 29, dice de la siguiente manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí podemos decir o podemos tener la primera respuesta en que fue en ese momento en que los pecados, en el momento en que Juan el Bautista bautizó a Rabí Yehoshua, fue el momento en que le transmitió los pecados de toda la humanidad o de todo Israel a Yeshua, por la declaración que él hace, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la primera respuesta. A través de ese bautismo y a través de la imposición de manos de Juan el Bautista, se le transmitió los pecados a Yehoshua y él cargó desde ese momento con nuestros pecados hasta su hora de morir. Pero hay otra respuesta también que quizás puede ser más satisfactoria y la encontramos en el mismo evangelio, o lo que se conoce el evangelio según Juan, y es Juan 11 del 49 o el 48, 11:48, y dice de la siguiente manera: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yehoshua había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Entonces aquí vemos la posible segunda respuesta, y es la declaración misma del sumo sacerdote, que dice que es necesario que uno muera y no todo el pueblo. Ahí entonces, y él como sumo sacerdote tiene la autoridad de decretar la muerte por que muera un hombre por los demás. Esto es tema de discusión dentro de los grupos judíos, porque se dice que a Dios no se le puede ofrecer sacrificio humano.
Pero lo que hay que entender es que Yehoshua, desde el momento mismo en que se manifestó al mundo, él vino y sabía que había venido para ofrecer su vida por el rescate de su pueblo Israel. No es que se le ofreciera en sacrificio a Dios, sino que él mismo ofreció su vida. Y esto, por supuesto, no es una idea nueva en el judaísmo de que alguien o un ser humano pueda ofrecer su vida en rescate por muchos. Podemos leer el Talmud, podemos estudiar lo que han dicho muchos rabinos y van a concluir que sí es posible que un justo pague por la generación. Inclusive dicen que cuando no hay justo, los niños pagan por la generación perversa. Entonces aquí vemos que la condición o la justicia se cumplía en el sentido de que alguien tenía que pagar, y Yehoshua ofrece su vida para cargar con nuestros pecados en esos 2 instantes que mencionamos y morir después por esos pecados trayendo redención. En la carta a los Hebreos, desde el capítulo 8 en adelante, podemos también mirar que se está hablando de esto mismo. Inclusive profundizan un poquito más aquí esta idea del tabernáculo celestial, del sumo sacerdote celestial que pagó una vez y para siempre. En el verso 11 del capítulo 9 dice lo siguiente: pero estando ya presente Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el amplio y más perfecto Mishkan o tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Él, entonces, escritor de Hebreos, está hablando de que ese sacrificio obtuvo por nosotros eterna redención. Es decir, los pecados fueron remitidos a Yeshua desde esos 2 momentos que dijimos al principio, para que muriera por ellos y así darnos eterna redención. Quiero aclarar que estos pecados no son todos los pecados, sino los pecados que traían pena de muerte, los que no habían sacrificio por ese pecado. Él, entonces, como humano y como vida humana, tuvo la capacidad de redimirnos y rescatarnos de la muerte. O sea, un excelente y un mejor sacrificio no había. Y eso entonces es la exigencia y la sombra que se cumple en esta parte de la ley de ofrecer un macho para Azazel, es decir, la distracción. Sin embargo, esta distracción en que el Sitrei Hará o el Satán piensa que ha obtenido un mayor sacrificio de una vida humana, también al mismo tiempo estaba logrando la redención para Israel y para todo aquel que se una a Israel. Esto, como habíamos dicho al principio, es lo mismo de la historia que leemos de la reina Esther, y el Zohar trae un comentario y se lo voy a leer, que dice de la siguiente manera: entonces Amán, quien es el otro lado, se aterrorizó delante del rey y la reina. Entonces toda cara resplandeciente y toda alegría están presentes, y los hijos de Israel salen libres en ese día, Yom Kippur. De ese día en adelante la libertad y la alegría los gobierna abiertamente, y él desea regocijarse con ellos. De aquí en adelante, así como una porción es dada al otro lado para que se separe de Israel, una porción es dada también a las otras naciones para que se aparten de Israel abajo. Entonces Yeshua ofreció su vida. La distracción en que el enemigo pensaba que había obtenido
una victoria total, por el otro lado también se estaba consiguiendo la redención total. Y ese es nuestro Yom Kippur. Todos los que se conecten con la muerte del Mashiach, de Yehoshua, el día de Yom Kippur, podrán alcanzar esa redención. ¿De qué se trata esta redención? Liberarnos totalmente del pecado, no de la parte externa solamente del pecado de las acciones, sino también, como podemos leer en la carta a los Hebreos, en nuestra conciencia. Es la transformación interna que logramos en Yom Kippur. Y es este solo día en Yom Kippur donde podemos alcanzar esta redención eterna. Es decir, ser libres del pecado, de lo que nos incita a pecar. ואפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, בוודאי גם שם נמצא השם יתברך.